Hola, ¿cómo están todos? Espero que sea un buen día y vamos a hablar hoy día sobre la observación electoral en sí. Esto es un tema importantísimo y creo que va al corazón del trabajo que ustedes van a estar realizando. Es bastante información y les dejé, le envié a la gente Jubileo, al equipo Jubileo, un par de documentos que me gustaría sugerir altamente que ustedes los revisaran, ya que tiene un montón de información desde el punto de vista de, por ejemplo, les envié un manual de observación electoral de El Salvador, de una organización local de El Salvador, que está muy bueno, que tiene mucho prestigio y que es muy, muy claro el documento. Así que creo que si ustedes lo pueden mirar, les va a dar una mejor visión. También hay un documento sobre los informes electorales que se escriben una vez que termina la observación y están en los conceptos básicos que lo vamos a hablar un poquitito más tarde en mi presentación sobre cuáles son las normas, digamos así, que muchas organizaciones que trabajan específicamente este tema se han juntado desde el 2005 a conversar cuáles son los temas que tienen que tener en cierta forma un acuerdo para que cualquier persona, cualquier grupo de ciudadano o grupo internacional vaya a observar una elección, deba cumplir. Así que, y eso es desde el punto de vista político, desde el punto de vista de organización, es muy, muy bueno porque deja muy claro todos los puntos y es como una ruta y al mismo tiempo es un compromiso que tenemos todas las personas que en algún momento observamos elecciones, cuáles son los parámetros que tenemos que seguir. ¿Ok? Así que cuando tengan un tiempito, definitivamente les sugiero que vayan y le peguen una miradita a esos documentos. Creo que les va a servir mucho. Bueno, vamos a hablar de observación internacional y voy a hablar un poquitito de la historia, 2 o 3 páginas sobre el tema para darle una contextualización en dónde estamos. Okay. La historia de la observación electoral comenzó en 1919, después donde el Tratado de Versalles instituye comisiones encargadas de observar los plebiscitos organizados en la Alemania ocupada, con el fin de solucionar los múltiples conflictos territoriales que existían en ese momento. Estamos hablando obviamente después de la Primera Guerra Mundial, y así es como comienza todo. A partir del 48, en las Naciones Unidas se convierte, la observación electoral se convierte en algo mucho más normal, mucho más común, ya que las Naciones Unidas fueron invitadas por los gobiernos a comenzar a observar o a supervisar los procesos electorales en varios países. Esto fue realizado desde ese tiempo, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista mucho más institucional, desde el punto de vista de gobierno a gobierno, de organización internacional hacia gobierno. Esto también tiene que ver con el tema de que Fukuyama habla de las olas democráticas que han existido a través de nuestra historia. Después de la guerra empiezan a haber, tenemos un momento de democratización en el mundo y la mejor forma de asegurarse, ¿no es cierto?, de observar era a través de Naciones Unidas. Pero, sin embargo, en los 70, organizaciones internacionales y las ONGs internacionales se comienzan a preparar, comienzan a tener un rol importante en este tema. Y en cierta forma desplazan o reemplazan a Naciones Unidas. Y esto se trata de un ejercicio que refleja el interés de la comunidad internacional
por la realización de elecciones democráticas y responde a una misión precisa, la cual es evaluar los procesos electorales en conformidad con los principios internacionales que rigen las elecciones honestas y democráticas. Aquí hay un cambio importante donde ya las Naciones Unidas como organización estaba muy interesada en lo que estaba sucediendo, pero viene un cambio desde el punto de vista ciudadano, de querer también tener un rol en esta actividad. Y es muy importante que desde ese momento tomó fuerza, y es lo que en los 80, en los 90 fue extraordinariamente feroz la participación de las ONGs a través de todo el mundo. Paralelamente a las misiones internacionales se observa que en algunos países el surgimiento de iniciativas similares llevadas a cabo por actores locales. Nuevamente, empezamos con Naciones Unidas, que pasan a organizaciones internacionales, y después los locales dijeron, nosotros lo podemos hacer también, ¿por qué no? Y aquí viene el caso de lo que sucedió en Filipinas en el 86, donde NANFREL, que es el Movimiento Nacional de Ciudadanos por las Elecciones Libres, que tal vez es una de las organizaciones más referenciadas en este tema y que tienen un prestigio internacional muy, muy bueno, se organizaron en el 86, en ese tiempo estaba el dictador Marcos, que gobernó Filipinas por muchos años con una mano muy dura, donde ellos pudieron llevar hasta 500.000 voluntarios para supervisar el desarrollo de estas elecciones, lo cual fue algo total, primera vez en la historia algo visto. NANFREL, para el último comentario sobre ellos, tenían algo que ver con la Iglesia Católica también, así que estaba la Iglesia Católica filipina involucrada en eso. Lo mismo que, como tal vez lo podremos conversar más adelante, la Iglesia Católica o algunas iglesias evangélicas o cristianas en muchos países estuvieron a cargo de estas actividades. Y aquí nuevamente en el 90 hubieron observaciones ciudadanas organizadas por la Iglesia Católica en Namibia y por organizaciones locales en Albania, Bulgaria y Rumania. Es nuevamente la Iglesia Católica saliendo de los 80 de muchas dictaduras que hubieron en el mundo. La Iglesia Católica, como muchos sabrán, tomó un papel muy importante en varios países, muchos países del tercer mundo, con su llamada teología de la liberación, y una de las formas que ellos entraron a participar en las elecciones fue a través de la observación electoral. La Iglesia Católica y muchas ONG estuvieron en cierta forma empujando para la vuelta a la democracia en sus países, y una de las formas para hacerlo era tener observación electoral. No era solamente importante tener elecciones, pero que sí que estas elecciones se llevaran a cabo bien. ¿Ok? Entonces, en estos casos, los ciudadanos, en este caso específico, somos nosotros los ciudadanos los que nos involucramos en la vida política y supervisamos el correcto desarrollo de los procesos electorales. Esos son los conceptos básicos. Así entonces, la diferencia de una observación internacional que ofrece una mirada externa es la población misma del país quien evalúa sus propias instituciones. La observación internacional obviamente observa a las instituciones locales, pero la observación nacional es mucho más aguda, si le podemos decir de esa forma. Dentro de todo esto tenemos algún par de preguntas que tenemos que las voy a dejar aquí con ustedes, pero creo que tenemos que que preguntarnos todos. Cada uno tiene una forma diferente, un concepto diferente de por qué participa, pero básicamente son estas. ¿Cuáles son las motivaciones que mueven a los actores implicados? ¿Qué motivación tengo yo, en otras palabras, para poder ser un observador? ¿Cuáles son los objetivos y los criterios que emplean para evaluar los procesos electorales? Tenemos que tener algo claro, objetivo, y cuál va a ser el criterio que yo voy a emplear para observar y después decir esto está bien o esto no está bien, no está tan bien. Y al mismo tiempo, ¿qué efectos tiene esto sobre la vía democrática de mi país? O sea, yo
participo, yo observo, una vez que yo dé un informe, qué efecto puede tener el mismo hecho de que esté participando y qué efecto tiene ese informe que yo escriba en mi país al final del día. ¿Es que es más democrático o menos democrático? Son preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que responder. Y finalmente, si podemos considerar que la observación electoral como un instrumento de participación ciudadana. Participación ciudadana desde el sentido de tomar una acción, participar en la vida de nuestro país. No lo estoy diciendo desde el punto de vista de ir a votar, que ese es otro tipo de participación. ¿Ok? Entonces, hay muchos investigadores que dicen que la observación electoral estimula una toma de conciencia de los ciudadanos y obliga a las instituciones a tener mayor transparencia. De este modo, emite un juicio directo sobre el funcionamiento democrático y legitima o desacredita las instituciones según los resultados del ejercicio. En otras palabras, esto es una presión que los ciudadanos de un país pueden ejercer dentro del sistema o al sistema, dentro del sistema al sistema. Esto es obviamente dependiendo de varios criterios, pero si tenemos una organización, una observación electoral bien realizada, bien preparada, bien monitoreada, que la gente trabaje, que la gente haga sus cosas bien, que preparen los buenos informes y que esos informes ayuden, es definitivamente una presión importante que se le puede hacer al sistema democrático, ya sea los partidos políticos, los candidatos y las autoridades electorales por hacer las cosas bien. ¿Por qué las van a hacer las cosas bien? Porque los están observando. Y ese es básicamente el punto detrás de todo esto. Ahora, si la organización de la observación electoral es totalmente lo contrario, de que no tiene criterio, no hace las cosas muy bien, no puede conseguir financiamiento, no puede desplazar mucha gente, tiene un estímulo contrario, ¿ok? Es contraproducente. Entonces, desde el punto de vista ciudadano, de nosotros somos los que participamos, en esta forma nosotros participamos, entramos a ser como la primera línea de la defensa de la integridad. El solo hecho de que ustedes, nosotros, todos los que trabajamos en esto, estamos un día participando como observadores, estamos defendiendo la integridad del proceso. ¿Ok? Entonces, un buen elector bien informado que hace preguntas correctas puede exponer, frenar o disuadir un problema de integridad. A un elector no informado pero que cuestiona algo que al parecer no está bien, puede convertirse en un importante mecanismo de integridad. ¿Ok? En el caso de las Filipinas, en 1998, el grupo NANFREL, cuyo origen está en la sociedad civil, nuevamente solicitó que a cada elector actuara como guardia electoral para ayudar a prevenir el fraude. Eso es importantísimo, interesante lo que hicieron ellos, que no solamente le pidieron a sus observadores, a los miles de observadores que NANFREL puede llevar en alguna elección, sino que ellos le dijeron a la población en general, al momento en que uno participe, fíjese, mire lo que está sucediendo a su alrededor, ya que ustedes son los guardias electorales y ustedes mismos van a ejercer su derecho y prevenir el fraude electoral. Obviamente todo esto con normas y explicaciones de cómo se hace todo, ¿no? Pero es importante lo que hizo NANFREL, de que fue un paso más allá de no solamente invitar a los observadores, sino que invitar a todo el público en general, a todos los ciudadanos, a todos los votantes a aportar su granito de arena. Y eso obviamente es un paso inmenso no desde el punto de vista de esa misma elección, pero es un paso inmenso en un país como Filipinas, en ese momento donde le abre el espectro a las personas desde el punto de vista democrático, de que yo pueda. Filipinas ha sido un país muy oprimido,
muy pobre, con muchas islas, con mucha extensión, con varios lenguajes que se hablan, donde al ciudadano común y corriente se le dan las herramientas para poder participar y participar activamente en algo desde el punto de vista, comenzando con algo tan simple, que es solamente el observar lo que sucede a su alrededor el día que él o ella va a votar. Creo que es algo, desde mi punto de vista, loable. Vamos a hablar directamente de la observación nacional. ¿Qué es lo que es? ¿Ok? El monitoreo del proceso electoral es instrumentado por grupos organizados de la sociedad civil. Es uno de los mecanismos fundamentales de integridad. Estos grupos recopilan información de sus equipos de observación, analizan las observaciones, valoran la calidad de la elección y publican sus conclusiones. 5 líneas, 4 líneas y media, perfecto, es básicamente lo que hacemos. ¿Por qué y cómo nos organizamos? ¿Ok? Aquí hay algunas cositas que voy a conversar un poquitito más adelante, pero es nuevamente organizarse, desplazarse, recopilar información, analizar, valorar y publicar. Simple decirlo, no es fácil implementarlo, pero ese es la base de todo lo que se hace. Un ejemplo del poder que proporciona la supervisión de las elecciones lo es el de las elecciones del 97 en Kenia, donde organizaciones de la sociedad civil capacitaron a más de 28.000 observadores locales, en lo que pudo haber sido la observación local más exhaustiva para una elección africana. Los observadores cubrieron a cerca de 12.600 sitios de votación y cada centro de escrutinio para supervisar el conteo de los votos. La presencia de esta actividad de observación quizá también ayudó a una mayor participación de electores, la cual alcanzó el 68%. Algo extraordinario, de que anteriormente, por lo que esto quiere decir que anteriormente la participación era baja, porque muchas veces tal vez hubieron algunos problemas el día de la elección y la gente se quedaba en la casa, no quería participar. Pero ahora, al saber de que existían observadores que estarían monitoreando el proceso, le dio el incentivo a la gente, a los ciudadanos, para ir a votar ese día. Y el gran éxito fue que la supervisión, o sea, la participación sube. ¿Ok? Y en el caso de Indonesia, donde más de 600.000 observadores nacionales cubrieron las elecciones de 1999 y ayudaron a asegurar la integridad de los resultados de la elección a través de la cercana y estrecha supervisión del escrutinio. Afortunadamente para mí estuve en esas elecciones en el 99 en Indonesia, trabajando con una compañía que se llama IFES, que fue en ese momento, entre paréntesis, Indonesia es el país musulmano democrático más grande del mundo. Y venían saliendo de un dictador que estuvo más de 30 años y tenían que tener elecciones, eran las primeras elecciones libres que tenían en ese momento. Y tenían mucho miedo de que el partido de gobierno, que era manejado de cierta forma por los militares, hiciera de las suyas y que el candidato de oposición perdiera. Solamente amarrando al sistema electoral que se llama el KPU. Pero interesante que pudieron conseguir muchísima gente, 600.000 observadores. Para nosotros, o como lo decía en Filipinas, eran 500.000. Para nuestros países son muchísimos observadores, donde tal vez 6.000, 8.000, 10.000 observadores en esta región es una cantidad impresionante. Pero en estos países donde la población son más de 100 millones de personas, en Indonesia son, en ese momento, si no me acuerdo mal, eran casi 300 millones de personas, una extensión muy amplia, muchas islas y varios zonas horarias, necesitaban conseguir miles y miles y miles y miles de observadores. Ok, ¿cómo nosotros valoramos
valoramos la efectividad de una observación electoral. Y les voy a dar algunos puntos de cómo, de qué es lo que se usa como criterio para, como criterio para definir, pero también para medir los resultados al final en este tema. Creo que estos puntos me gustaría sugerir nuevamente, ya que ustedes van a estar tomando un rol bien activo. Me gustaría que ustedes los repasaran y dentro de todos estos temas, estos criterios que yo les voy a pasar, que ustedes los vean y no tienen que seguirlos uno a uno en el mismo orden, pero sí creo que les va a dar de una forma u otra el mapa de qué es lo que tendrían que seguir. Ok, lo primero es que la observación tiene que ser organizada. Ok, ellos se tienen que organizar, deben estar habilitados para reclutar, capacitar y ubicar a los observadores de acuerdo a un plan de observación bien detallado. El orden es importantísimo aquí. La observación o la organización necesita adquirir información en cuanto a la ubicación de los centros de mesa o la junta receptora de votos, como se dice en algunos países, de la organización electoral y que les diga exactamente dónde están los votantes. Eso quiere decir la provincia, la ciudad, el pueblo, cantón, como se llame. Ustedes tienen que saber exactamente dónde van a estar esos sitios de votación. Y basados en eso, la observación nacional define a qué puntos específicos van a enviar a esta gente. Muchas veces, como la mayoría de este tipo de trabajo es voluntario, y el tema del financiamiento es importante, que ya lo vamos a conversar, muchas veces los voluntarios participan o son desplazados, se dice, en sus propios áreas de donde ellos viven. Pero eso tiene que cumplir ciertos parámetros que lo desarrolla o lo especifica la organización, en este caso la organización local. ¿Qué quiero decir con eso? De que la observación, de que la ONG en este caso, o el grupo que va a observar, tiene que tener una razón o un objetivo de por qué están específicamente observando el proceso. Digamos que puede ser el registro, la participación de mujeres, la conducta de la autoridad electoral, el financiamiento de partidos políticos, varios temas que tienen que estar, que se pueden observar y que están enfocados. Y eso tiene que ser muy claro para así poder desplazar a los observadores. Ok, tenemos que saber obviamente dónde están y cuáles van a ser los aspectos a los cuales nosotros vamos a informar. Ok, y al final definir claramente la forma y la fecha en que deberán enviar sus conclusiones. Los observadores tienen que estar preparados para resumir la información sistemáticamente, ok, resumirla, valorarla, escribirla y difundirla correctamente de acuerdo al itinerario establecido. ¿Ok? Aquí, en este párrafo, les estoy dando la mayoría de las herramientas de cómo ustedes tienen que desarrollar el plan de trabajo de otra forma. La organización tiene que ser creíble. Esto es importante, que los organismos no gubernamentales y su esfuerzo es profesional, lo que significa estar bien organizados, tienen que ser responsables y tienen que ser transparentes. La observación es hacer una valoración informada y juiciosa sobre el proceso. El análisis debe ser imparcial y los informes tienen que ser lo más precisos y equilibrados posibles. Más adelante vamos a hablar cuando
entra ese partidismo que tienen muchas organizaciones una vez que escriben los informes. Al mismo tiempo, la observación debe ser precisa e imparcial. ¿A qué me refiero a precisa? Donde las ONGs diferencian entre los hechos y los rumores, verifican la información e informan sobre las observaciones documentadas. ¿Ok? Ellos tienen que explicar exactamente lo que ellos han visto. No pueden estar explicando que a mí me contaron, porque me llamaron, porque me dijeron que en tal parte está ocurriendo tal cosa. Eso no es una observación. Yo cuento y digo, verifico y escribo, analizo y escribo y reporto sobre lo que yo, como observador o como ONG o como grupo, de lo que yo he visto. ¿Ok? Eso es muy claro, tiene que ser preciso. Porque si no es así, es eso lo que abre una puerta, abre una caja de Pandoras y es donde las ONGs muchas veces se equivocan y los pueden muy rápidamente, los pueden desautorizar por no dar una información precisa. La organización tiene que ser, o la ONG, o esta observación debe ser imparcial. Todos ustedes y yo, todos tenemos nuestro corazón político, por supuesto, pero cuando participamos en este tipo de trabajo debemos ser lo más imparciales posible. La observación debe ser independiente, donde se centra o se centre en el apego al marco legal y en la protección de los intereses de los ciudadanos, de la ciudadanía, del país. La cobertura de esos informes deben ser apartidistas y muy equilibrados. Por ejemplo, la organización FEMA de Bangladesh solicita a todos sus observadores voluntarios firmar un pliego en donde se comprometen a no apoyar o trabajar en contra o a favor de un candidato o partido. Es algo muy básico de lo que estamos hablando aquí, pero lamentablemente muchas veces este concepto tan básico no es entendido y es importante recalcarlo, que las ONGs que son partidistas, si en el caso de que vayan a observar, de que vayan a participar como observadores, ellos deben establecer claramente su afiliación en comunicados de prensa e informar a efecto de que el lector pueda en consideración su afiliación entender cuando lee sus informes y las conclusiones. O sea, lo que estamos tratando de decir aquí, o lo que estoy tratando de decir es que transparencia. Dígame usted, señora, señores, de que si su ONG tiene algún contacto con partido político o depende de algún partido político, para yo así después hacer mi análisis y decir claramente si yo les creo o no les creo, si los tomo en cuenta o no los tomo en cuenta. ¿Ok? Mientras más transparencia tengamos en este tipo de cosas, mucho mejor. También la observación debe ser centrada, ¿ok? Donde no todas las organizaciones pueden cubrir todos los aspectos del proceso electoral. Un grupo puede ser muy efectivo si se enfoca en un solo aspecto, una región geográfica o un aspecto específico de la elección. Esto es importante, como les decía anteriormente. Y esto viene desde el punto de vista del financiamiento y qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos hacer. O sea, si yo quiero observar un proceso electoral, primero tengo que definir, en cierta forma, por cuánto tiempo lo voy a observar. ¿Ok? Si va a ser un día, 2 días, un mes, una semana, un mes, 6 meses, lo que sea. Ver si que tengo la capacidad, pero lo más importante aquí es si tengo la capacidad de hacerlo. 2, si tengo la capacidad de traer gente voluntaria al trabajo. 3, 4, tengo el financiamiento para poder pagar por todo esto. Y lo más importante es lo que dice aquí, tiene que ser centrada. ¿Qué es a qué yo me quiero enfocar? ¿En qué momento
en qué momento del proceso lo quiero enfocar. Ahora, si tengo el financiamiento y tengo 5.000 observadores para un país, puedo separar a la gente por grupos, por actividades y puedo empezar a observar el proceso electoral entero. Diferente sería si pudiera tener 20, 30, 40 observadores y no tengo mucho dinero, me tengo que enfocar en un tema específico en vez de decir yo quiero observar todo el proceso electoral. A eso lo que quiere decir que yo tengo que elegir cuál es el punto que sí quiero mirar, quiero observar, quiero analizar, quiero reportar. Y al mismo tiempo tengo que tener equipo personal adecuado. Las ONG necesitan contar con el personal adecuado y los suficientes recursos para operar. Es esencial una buena red de comunicación, tanto para obtener información de los observadores del país como para obtener información del público y de una manera adecuada y oportuna. ¿Ok? O sea que básicamente tengo que tener la capacidad de poder hacer todo esto. Perdónenme, pero mis alergias me están matando el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuáles son las dificultades que encontramos en este tema? Carencia de resultados, tanto humanos como financieros. Para las ONGs es muy difícil adecuar los recursos financieros para instrumentar un esfuerzo de observación responsable. Los recursos son necesarios para conseguir personal, capacitación y equipo. Estoy hablando del financiamiento. Este es el problema que que la mayoría de las ONGs en todo el mundo cuenta, y es dónde viene el financiamiento. Como se dice aquí, hay un dicho muy del campo acá, y que lo decía mi padre, es con plata compramos huevos. Básicamente, si no tengo dinero, no como. Es básicamente lo que quise decir anteriormente. Tienen que tener los recursos para hacer sus actividades. Ahora, para todos aquellos que van a buscar dinero a los donantes, y aquí esto puede ser un donante internacional, puede ser un donante local. Lo primero que tenemos que tener nosotros es la confianza de ese donante, de poder que ellos se puedan sentir bien, de que nuestra idea, nuestro objetivo, nuestra propuesta es algo que va a servir para la democracia, para el bien común del país. Y al mismo tiempo, no solamente eso, es qué tan conocedores somos nosotros del tema para que el donante se sienta cómodo y diga, mi dinero no va a ser mal gastado para que este grupo haga esta actividad. ¿Ok? Entonces, esta es una de las dificultades que tienen las organizaciones de la sociedad civil para poder financiarse o financiar este tipo de actividades. Entonces, la confianza de los donantes es fundamental, y el esfuerzo nacional de observación puede parecer externo para el control de los donantes. Los requisitos de los donantes y los ciclos de financiamiento pueden hacer más difícil para las ONGs el desarrollo de propuestas aceptables de financiamiento o para recibir los fondos a tiempo. Por ejemplo, en lecciones aprendidas en una conferencia, la coalición no gubernamental de Cambodian COFEL identificó varias lecciones aprendidas con relación a cómo obtener donaciones para el financiamiento. Y aquí ellos dijeron 4 cosas básicas. Primero que nada, debes conocer el mandato de las organizaciones que de los donantes. O sea, básicamente, cómo, cuándo y por qué el donante da dinero. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es buscar el financiamiento para este tipo de actividades en un sinnúmero de posibles donantes. En otras formas, no te quedes solamente con uno porque hay veces que no resulta. Dejar claro prontamente en la propuesta los objetivos y el proyecto. Perdón, los objetivos del proyecto.
O sea, inmediatamente lo que quiere decir aquí es que tenemos que escribir bien, escribir propuestas que son fáciles de entender y que van directamente al grano. ¿Ok? Y el final es entender las políticas sobre donaciones y restricciones y, perdón, las restricciones sobre el uso de estos fondos. ¿Ok? Es importante que, ya que nos cuesta tanto poder organizarnos para observar, nos cuesta tanto para conseguir el financiamiento, es también muy importante conocer cuál es la política de la donación, en otras formas, por qué les dan dinero a ustedes y al mismo tiempo en qué están autorizados para gastar ese dinero. Y de eso se deriva las restricciones que puedan tener para el uso de esos fondos. Y esto es importante, nuevamente les estoy dando una pincelada sobre el proceso que una ONG tiene que pasar, que un grupo de observación tiene que pasar para poder financiar su trabajo. El tema de las restricciones del uso de los fondos es altamente importante porque muchas veces los donantes, por ejemplo, tienen claramente actividades o ítems que no pagan, que no cancelan. Por ejemplo, algo simple como alcohol. Digamos que la presentación del proyecto se hará y se hará un cóctel. O sea, la presentación del proyecto se hará públicamente y se invita a gente, hay invitados especiales y a esa gente se le da algo de comer y muchas veces se le da champán, vino o una cerveza. Y la organización le quiere después cobrar al donante por el gasto y muchos donantes dicen, está muy bien, lamentablemente yo no puedo pagar por alcohol porque la ley me lo prohíbe y ese gasto no se lo voy a reembolsar. Entonces, como ustedes comprenderán, muchas veces el gasto podría ser bien oneroso y si el donante no lo paga, es una pérdida para la ONG. Entonces, hay que estar preparado no solamente para ir a observar, pero hay que estar preparado para cómo y dónde y quién nos va a financiar nuestro proyecto. Otra de las dificultades es la acreditación de los mismos grupos locales y los observadores, donde los grupos locales que son críticos para el proceso, algunas veces pueden tener dificultades para obtener sus credenciales para observar el proceso. Los problemas que se presentan en este contexto necesitan ser reportados inmediatamente a los organismos de administración electoral, a las agencias de supervisión y a los grupos internacionales de observación. Y esto ocurre en todas partes, o sea, donde hay grupos que son altamente críticos a un gobierno, altamente críticos a la autoridad electoral o candidato o partido político, muchas veces tienen dificultades en tener su acreditación. Y eso no debería suceder, pero lamentablemente sucede y si sucede tiene que ser reportado inmediatamente. Desde este punto de vista, les sugeriría a todos ustedes que van a participar, no estoy bien seguro al final del día cuál va a ser cómo va a ser la modalidad, pero el tema de la acreditación sí se las recomiendo que sea un tema que se estén preparando desde ya para conocer cómo va a ser el proceso de acreditación, si es que hay un proceso, que me imagino que tiene que haber. Este proceso muchas veces tiene un requisito de llenar un formulario, sacarse una foto, muchas veces esta foto es digital ahora, tener un manual y asegurarse, la autoridad electoral se asegura muchas veces, bueno, no se puede asegurar, pero muchas veces solicita que los observadores se mantengan bajo cierto criterio. Pero el tema de la acreditación sí es un tema importante porque es la acreditación en la que a ustedes les va a permitir el día de la elección observar la elección. Sin acreditación no lo podrán hacer. Entonces, y también
es importante por el tema del tiempo, ¿ok? Muchas veces el organismo electoral tiene una cierta ventana de tiempo en la cual autoriza o acredita a todas estas personas que vayan a estar observando. Otra dificultad es la limitación de acceso, donde los grupos locales pueden tener dificultades para obtener acceso a los sitios de votación con los administradores o los candidatos. La acreditación es un medio de dar respuesta al problema del acceso, sin embargo, se siguen presentando problemas en muchos lugares. Estos incidentes se deben documentar y reportarse inmediatamente al organismo de administración o a las autoridades de supervisión. Esto es algo muy crítico que muchas veces, y yo he participado de muchas observaciones, y lo viví y lo he visto, donde en algunos lugares de votación el supervisor del local o el supervisor del centro o la persona encargada del centro o la persona encargada de la mesa de votación no autorizaba la participación de observadores, básicamente por dos razones. Uno, porque él o ella no tenía conocimiento de que habrían observadores y eso es producto de una mala capacitación, ¿ok? Y segundo, que es lo que he visto en la mayoría de los países que he trabajado, es donde esta persona piensa que él es amo y señor de ese lugar. Y él es el que decide quién entra y quién no entra. ¿Ok? Si esto les llegara a pasar a ustedes, lo primero que tenemos que hacer es decirle, señor, señora, esta es mi acreditación oficial del gobierno de Bolivia, de la autoridad electoral boliviana, la cual me permite participar de este proceso. ¿Ok? Y si tuviéramos algún problema, yo les recomiendo que inmediatamente lo reporten, le avisen a la policía que está ahí, o le avisen a la autoridad electoral que está ahí, o envíen ese informe al centro de control que el grupo de observación tendrá, o debería tener, para que esto se tome nota. De ninguna manera, y se lo recomiendo altamente, entren en una discusión verbal o de otra forma con la persona que no les está permitiendo. Si la persona no deja entrar, ustedes bien elegantemente aceptan la decisión, les hacen saber su displacencia, lo anotan y siguen a la próxima mesa. Esto es importante por un par de razones, pero una de las razones más importantes es que nosotros, como observadores, estamos observando, no estamos ahí para ser parte del proceso en el sentido de causar cualquier trastorno al proceso. ¿Ok? Tenemos que evitar cualquier encuentro o dificultad que pudieran incitarnos a algún acto de violencia o algún acto que va más allá de lo normal. Ustedes, por favor, y esta es mi sugerencia profesional, que ustedes inmediatamente se abstraigan de cualquier tema. Una de las dificultades es la falta de la coordinación. No es fácil coordinar un grupo de observadores, pero si que hay varios grupos de observación, siempre todos tenemos que estar coordinados. Es importantísimo que todos estemos coordinados. La coordinación y despliegue de las actividades de los grupos locales de observación puede evitar la duplicidad de esfuerzos y asegurar que todos los sitios electorales estén cubiertos. Esta coordinación debe tomar en consideración la relativa fortaleza institucional de cada ONG. ¿Qué quiere decir esto? La duplicidad de esfuerzo, de que si tenemos
no sé, que podemos tener suponiendo que podamos tener una muy buena participación y tenemos una participación activa en el 60% del territorio. Con la cantidad de personas que tenemos, con el financiamiento que hemos adquirido y con toda la maquinaria. La idea sería que en ese 60% del territorio, o en ese 60% de las mesas electorales, digamos, no haya más de 2 observadores por mesa, que solamente haya uno durante el día de la elección o que a través del día, del día solamente uno o máximo 2 pase a una diferente hora por ahí. Es contraproducente y esto se ha visto, lo he visto en muchos lugares donde hay 2, 3, 4 observadores observando la misma mesa, el mismo centro de votación. Es una pérdida de dinero, es una pérdida de esfuerzo y con eso se pierden todo. Es mejor estar coordinado en cuanto a los temas, en cuanto a las actividades, en cuanto a las rutas. Esto se hizo una ruta de observación y en cuanto a los horarios. Nuevamente, ¿de qué saco yo de tener a más de 2 observadores a la misma hora de apertura, por ejemplo, en los mismos centros de votación? Prefiero tener a un observador exactamente a la apertura y tal vez al cierre, también al cierre, cosa que yo así pueda observar 2 puntos importantes del día electoral, que es la apertura y el cierre. Y después durante el día que nos estemos rotando. Es primordial que esta coordinación exista. Obviamente no siempre es posible ya por muchas razones, pero básicamente es por una reticencia que existe entre muchas ONGs en muchos países, donde la ONG más importante o más grande cree que tiene mayor influencia, que tendría una mayor influencia trabajando sola que estar trabajando y coordinando con todas las demás. ¿Ok? Esta es una dificultad y es algo importante que hay que trabajarlo. Hay problemas de seguridad, por supuesto, unas dificultades que pueden ser en todos países, pero específicamente en los países que han tenido un proceso de transición difíciles o las sociedades que son post-conflicto. Los observadores nacionales pueden ser objeto de intimidación o amenazas. Esta situación puede afectar la libertad de movilización, de observación y de libre información, sin censura, temor o retribución. Por ejemplo, en las elecciones nacionales de 1998 en Camboya, las amenazas, intimidación y violencia presentaron desalentadores retos a los observadores de ese país durante el año que se celebró el proceso electoral. Ninguno de los grupos sugirió que su falta para hacer declaraciones públicas estuviera comprometida con el entorno político. ¿Ok? Así que eso también es una dificultad. La seguridad es una dificultad, la cual tiene que estar controlada desde el punto de vista de la ONG o por lo menos tomada en cuenta en el momento de la preparación del día electoral, en el momento de la preparación de las rutas. ¿Ok? Ok, ahora pasamos de algunos criterios y vamos al tema inmediato sobre el tema de la integridad. ¿Ok? Y desde ese punto de vista les quiero contar lo siguiente. Que la observación nacional juega un importante papel de apoyo para mantener la integridad de la elección, ya que la observación detecta y diluye algunos problemas al actuar como revisor de la administración electoral y de los candidatos y de los partidos políticos. ¿Ok? Mantiene la integridad, la detecta, la mira y solamente por participar, por estar presente, la diluye y todo esto ayuda a incrementar la transparencia del proceso y sirve como impulsor de la instrumentación de mejoras en los distintos aspectos que abarca el proceso electoral. ¿Ok?
nuevamente, al ayudar para explicar este punto, para incrementar la transparencia, ayuda, al aumentar la transparencia, se conocen cuáles son los problemas, se conoce cuáles son las dificultades de ese mismo día específico desde el punto de vista técnico electoral y ayuda a través de los informes a que esto haya una mejora hacia el futuro. ¿Ok? No obstante, la observación nacional puede dar pie a problemas de integridad si no se realiza de manera responsable y correcta. Algunos de los temas de integridad involucrados con el proceso de la observación son observar sin contar con las acreditaciones, lo que conversamos hace ratito que es importante. Y aquí nuevamente quiero dar el punto de que desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista de democracia, desde el punto de vista de gobernabilidad, la observación local puede hacer mucho por el país, pero al mismo tiempo puede enviar a la sociedad civil en un retroceso si las cosas no se hacen bien o se hacen mal o no se llevan todos los criterios que se deberían llevar los criterios. Entonces, si una ONG observa sin contar con las acreditaciones, tenemos un problema, ya que la acreditación es un mecanismo de integridad. El proceso de registro identifica a los grupos que solicitan credenciales y sirve como filtro a los grupos considerados como inapropiados o ineligibles, mientras que las credenciales permiten el acceso a sitios de votación que de otra forma estarían fuera de los límites. ¿Ok? Otro tema es la confiabilidad, perdón. Tenemos que la confiabilidad en las observaciones y en los juicios emitidos, la capacidad de los grupos locales para observar las elecciones y realizar sus informes de manera objetiva varía de acuerdo a las condiciones. Algunos grupos quizás no cuenten con la capacidad para cubrir el proceso electoral en su totalidad, siendo probable que generalicen sus juicios con base a ciertas etapas del proceso. Asimismo, pueden informar como un hecho lo que no pasa de ser un rumor u opinión aislada. ¿Ok? Básicamente lo que dije anteriormente, que lo que observamos tiene que ser expuesto claramente. No podemos mencionar o decir que hemos visto algo basado en un rumor. Tiene que ser un hecho. ¿Ok? Ya que lo que nosotros estamos queriendo decir, el público en general o la ciudadanía lo tiene que aceptar, lo tiene que ver como un documento, como una información confiable. Si no tenemos esto, nuestra observación se nos cae. Aquí les puse nuevamente un poco el ciclo electoral en el cual nosotros podemos estar observando como ciudadanos todo el proceso. ¿Okay? Y quiero repetir a través de nuestras conversaciones de que el ciclo electoral es algo importante y nuevamente que espero que ya a esta altura muchos de ustedes ya sepan de qué es lo que estamos hablando. Los parciales. En algunas sociedades es muy difícil encontrar observadores independientes. El partidismo, parcialismo puede contaminar un esfuerzo de observación independiente si permea sobre las actividades de observación y emisión de informes. Para efectos de transparencia e integridad debe quedar claramente especificada en los informes de afiliación. El reclutamiento de observadores o partidistas puede ayudar a evitar los problemas generados por observadores tendenciosos que envían o fabrican reportes poco rigurosos en su juicio que las ONGs involuntariamente pueden dar como hechos. Esto es realmente importante. Si no tenemos observadores independientes, tenemos un problema. Nuevamente, obviamente, todos tenemos nuestro corazón político, pero el momento que nosotros estamos trabajando en una observación electoral, nacional o internacional, sea la que sea,
tenemos que ser independientes a tal punto, para tal punto de que la observación no sea criticada solamente por ese tema. Y esto es algo que no solamente funciona en el tema de la observación, perdón, sino que también sucede en el tema internacional de que hay grupos formados por personas inescrupulosas que toman o tratan de tomar el rol de observador internacional o de expertos electorales y dan análisis o envían informes los cuales están muy lejos de la verdad, los cuales están muy parciales con alguna autoridad electoral o con un gobierno en específico y causan severos problemas. Y les estoy mencionando esto porque esto es algo que lamentablemente ha ocurrido un par de veces aquí en Latinoamérica y ocurrió, creo que la última vez que habrá ocurrido fueron como por 8 o 12 años más o menos, donde hubo un grupo de ex expertos, de ex autoridades electorales de la región, que entraron a formar un grupo que estuvo financiado por ciertas personas de un país específico, los cuales en forma inescrupulosamente visitaban los países y daban informes que no eran ciertos y daban informes que estaban sobrehalagando la labor de la autoridad electoral y que fueron muy, muy contraproducentes. Eso lamentablemente sucedió, pero afortunadamente ya no está sucediendo. Estándares. Los grupos de observación nacional pueden hacer uso de distintos estándares para hacer un juicio sobre la elección. El propósito de la observación de una elección generalmente determina los estándares utilizados. Este puede representar un problema si los estándares son inapropiados o no están claramente establecidos en los informes de observación. Este es el documento que está en el paquete que ustedes estarían viendo hoy, donde están los estándares de observación internacional, que están preparados por muchas organizaciones internacionales o fueron desarrollados y que estos también son utilizados activamente por muchos organismos de observación nacionales que los han tomado en cuenta. ¿Ok? Estándares tenemos y ahora tenemos interferencias con el proceso electoral. Los observadores nacionales pueden brindar apoyo al proceso electoral a través de sus actividades de observación y de sus informes. ¿Ok? Al ejecutar su trabajo, los observadores no pueden interferir con las tareas de la administración electoral, con el registro electoral con la misma votación. Los problemas encontrados deben reportarse a través del proceso de impugnaciones, debiendo informar también a la prensa. Adicionalmente, los problemas de seguridad atestiguados deben informarse mediante las autoridades civiles. Nosotros estamos para observar, no para tomar posición en el día de las elecciones. No podemos interferir en el trabajo ni de las autoridades electorales ni de los votantes. No tenemos que estar involucrados de ninguna otra manera más que observar. ¿Ok? Que es un ejemplo claro sobre eso. Yo llego a observar el proceso en un lugar y vienen algunos de los votantes en la cola o donde sea y que me haga una pregunta a mí sobre cómo se hace, sobre qué se hace o que mire, yo sé que esta persona está haciendo las cosas mal. Eso nosotros no lo podemos hacer. No le podemos decir a un miembro de mesa, por ejemplo, fíjese señor, fíjese señora, que usted está haciendo mal las cosas porque el manual de miembros de mesa o de junta receptora o como se diga, dice tal otra cosa. Nosotros solamente
calladitos, miramos y anotamos, hacemos una anotación. ¿Por qué es importante esto? No solamente porque nosotros no tenemos la capacidad y la facultad para estar interfiriendo en el proceso electoral, pero el solo hecho de interferir en el proceso, el solo hecho de dar nuestra opinión en el proceso, el solo hecho de ser parte de la actividad que se está llevando a cabo en ese momento desde el punto de vista técnico electoral, nos puede echar a tierra todo el plan que tenemos o nos puede echar a tierra toda la observación que estamos llevando a cabo. ¿Ok? Así que el tema de la interferencia es un tema importantísimo. Aquí está el código de conducta resumido de lo que habíamos hablado anteriormente. Los códigos que dice que los códigos de conducta de los observadores nacionales se centran en la observación ética de las elecciones. Algunos de los estándares sobre el comportamiento esperado de los observadores locales incluyen esto. Incluyen lo siguiente. Primero que nada, tenemos que obedecer la ley, las regulaciones sobre observación y las reglas internas de las ONGs. Básico, ¿no? A nosotros nos dan un mandato para poder participar el día de la elección y ese mandato lo da la autoridad electoral basados en las leyes del país y basados en las reglas que ellos han establecido. ¿Ok? Es nuestro trabajo conocer y entender la legislación, procedimientos y el calendario electorales. En otras palabras, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que entender qué vamos a estar observando. Y lo básico, les recomiendo a ustedes dos cosas. Lo primero es que se lean y tengan muy a mano la ley electoral de Bolivia. Ustedes como observadores deben conocer esa ley. No digo que se la conozcan en la memoria, pero sí tienen que conocer lo básico y tienen que conocer lo básico del proceso electoral que está claramente o debería estar claramente detallado en la ley electoral de vuestro país. ¿Ok? Todo lo que ustedes hagan el día de la elección o antes de la elección, el día anterior a la elección o después del día de la elección, ustedes tienen que realizar todas estas actividades de manera no intimidatoria. Tiene que ser, su actuación debe ser neutra e imparcial. ¿Ok? Y por supuesto, no portar armas. Ustedes no pueden obstruir la administración de las elecciones o interferir con el registro de electores y la misma votación. Nuevamente, ustedes están solamente para mirar, para observar. No vestir colores partidistas o emblemas cuando realice sus actividades de observación y no laborar a nombre de cualquier candidato o partido y no respaldar ni criticar a ningún candidato. Esto es realmente simple, pero créanme que se convierte en un problema en muchos países. Una de las grandes decisiones para las ONGs o para los observadores, tanto nacionales como internacionales, es, atiendan esto, es qué color tendrá la camiseta, el gorro o el chaleco o la chamarra, como le llaman, que va a estar utilizando ese grupo de observación. ¿Por qué es importante? Porque el color que la observación utilice para poder ser identificado no tiene que ser de un color que representa algún partido político. En otras palabras, si que hay un partido político que tiene el color verde, quiere decir que la camisa, la camiseta, la chamarra, el chaleco, no tiene que ser verde de las organizaciones. Entonces, a la mayor cantidad de partidos políticos, mayor cantidad de símbolos, mayor cantidad de colores, no tenemos que asimilarnos a ellos, ni muchas veces, ni mucho menos yo voy a llegar a observar el día de la votación con un gorro de un partido político o de un candidato específico
o una chapita o algo que me identifique con alguien específicamente. ¿Ok? Eso no. Al mismo tiempo, de ninguna manera revelar algún parentesco, tanto personal como profesional, que puedan conducir a la percepción de un conflicto de intereses en la observación. Todos tenemos hermanos, hermanas, familiares, amigos, que de una forma u otra podrían estar participando en la elección y eso es mejor mantenerlo en reserva. No podemos ni debemos aceptar regalos de cualquier institución o persona objeto de la observación. Y estos regalos se quiere decir algo tan simple como algo para un sándwich, un chicle, una bebida, una gaseosa, una Coca-Cola, lo que sea, un almuerzo. No debemos aceptar ese tipo de cosas. ¿Ok? Y un código, algo muy importante que se tiene que hacer inmediatamente se conozca nuestra observación, es revelar cuáles son los objetivos y las tareas de esta observación. O sea, nosotros tenemos que ser bien claros, bien objetivos y bien transparentes para decirle a la sociedad en general de por qué nosotros estamos ahí y qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Los códigos de conducta que les dije que me gustaría que vieran son obviamente mucho más amplios, son muchas páginas, pero esto es en cierta forma lo básico. Esta es la declaración de principios para observación internacional de elecciones y código de conducta para observadores internacionales de elecciones. Esto se desarrolló en el 2005 y es lo que sirvió de base para todas las observaciones desde ese momento hasta ahora, y esto ha sido adoptado por muchos lugares, organizaciones locales. Esta es la página donde está. Esta es la foto de la primera página, que es algo sin mucho color, sin símbolo, nada, solamente el título del documento. Y esta es una foto de las organizaciones que firmaron este documento. Aquí cada uno, ustedes podrán ver, hay tal vez 20, 30 organizaciones de todo el mundo que se adhirieron a esta idea que la organizó el Centro Carter y que de ahí subió la cantidad de grupos. Y hay gente muy importante desde el punto de vista técnico electoral del gobierno y hay organizaciones de sociedad civil que son muy grandes y muy importantes en partes del mundo. Así que los invito a todos ustedes a que puedan bajar este documento, a que lo puedan ver y le den un pequeño análisis. Y con eso yo creo que les les di un pantallazo sobre el proceso y ahora estaré feliz de responderle cualquier pregunta que tengan.